Buenas a todos, buenas tardes. Soy Mariona, vengo de la Universidad de Jaén y os voy a hablar de lo que ha sido un capítulo y medio de mi tesis, básicamente del papel de los hongos en el reclutamiento de las plantas leñosas. He puesto de Cazorla, pero realmente es más de Segura, también me ha pasado un poco lo mismo. Pero bueno, puse Cazorla, me equivoqué. Es Cazorla, Segura, las Villas, ¿no? Así que... Y también Jaén, aunque tampoco lo he puesto. Esto se acerca. Ahí. Bien. Primero tengo que introducir qué son las interacciones de reclutamiento. Estas ocurren cuando los adultos, las plantas adultas ya establecidas en la comunidad natural, tienen la capacidad de influenciar a aquellos juveniles, bueno, aquellos reclutas que están creciendo bajo su copa. Entonces a eso lo llamamos una interacción adulto-recluta. Sabemos que las plantas tienen la capacidad de alterar el microclima bajo su copa, reduciendo la radiación, el estrés hídrico, o también atraen dispersantes de semillas y, por lo tanto, pueden llegar a condicionar el establecimiento de nuevas plántulas. Son además interacciones que vemos constantemente en el medio natural. Yo aquí he puesto tres, aunque no sé si se ve muy bien. La primera es una encina reclutando un arce, la segunda un pino reclutado por un timus y la tercera una encina reclutándose a lo de un crataegus. Pero realmente la idea de que las plantas influencian el establecimiento de otras no es nueva. Ya en el 1700, aristócrata naturalista llamado Buffon hablaba sobre cómo los arbustos y los matorrales pueden atenuar la fuerza del viento y las inclemencias del ambiente y ser el refugio de árboles jóvenes. Cuando estos ya son fuertes, pueden crecer rápidamente y suprimir a todas las plantas que lo rodean. Buffon ya anticipaba lo que más tarde, 2 siglos más tarde, Peter Brook propuso o conceptualizó como el nicho de regeneración. Se planteaba básicamente que cuando una planta muere, otra va a ocupar su lugar, pero dependiendo de ciertas condiciones de regeneración. La idea es básicamente que cada especie posee unas condiciones específicas por las cuales una semilla puede germinar y una plántula puede llegar a establecerse en el medio natural. De esta manera, este proceso de reemplazo en el medio natural no es algo que ocurra al azar, sino que se ve determinado por esas diferencias de nicho entre especies y por las condiciones ambientales que las favorezcan. Sin embargo, estas dinámicas, este proceso de reemplazo, es difícil ser observado en especies leñosas de larga duración, pero podemos asumir, o es razonable asumir, que van a ser los reclutas aquellos individuos que sustituyan a los adultos en el tiempo. Por lo tanto, estudiar estas interacciones adulto-recluta es interesante para determinar o para estudiar qué procesos impulsan la dinámica de la comunidad natural. ¿Cuáles son los mecanismos? Bien, entonces, ¿qué es o a qué llamamos fase de reclutamiento? Esta fase incluye desde que la semilla es dispersada hasta que el individuo es reproductor. Entonces, ahí se acumulan las tasas de mortalidad más elevadas en la fase de vida porque las plántulas o los plantones tienen muy poca tolerancia a condiciones ambientales adversas, pero también a filtros bióticos que van a determinar su probabilidad de establecimiento. Cuando hablo de filtros bióticos, me refiero a la abundancia de las especies, que son características intrínsecas de cada planta, su abundancia, la complementariedad de sus rasgos funcionales o la distancia filogenética, pero también interacciones bióticas con muchos organismos. Los más estudiados son los insectos, el papel de los herbívoros o los dispersantes de semillas en el reclutamiento. Aunque yo aquí voy a hablar de un organismo menos estudiado, bueno, unos organismos menos estudiados que son los hongos. Normalmente los hongos se han estudiado desde, bueno, la interacción planta-hongo siempre tiene un punto de vista más comercial. Por ejemplo, se sabe sobre qué hongos son patógenos de especies con interés comercial como el olivo o el tomate, o también se sabe de hongos con interés culinario, pero ahora, gracias a estas nuevas técnicas de secuenciación masiva, podemos identificar taxones que no son cultivables en laboratorio
y caracterizar todo el medio natural. Entonces, además, sabemos que las plantas hospedan una gran diversidad de hongos, tanto en las hojas como en el tronco, como en las raíces, o en la rizosfera, que es esa parte entre el suelo y la raíz, o hasta en el suelo, están constantemente interactuando. Estableciendo además interacciones desde mutualistas, como los hongos micorrízicos, hasta antagonistas, como los hongos patógenos. En estos estudios que os voy a presentar vamos a hablar de los hongos desde un punto de vista funcional. ¿Cuáles son los gremios? Se llaman gremios fúngicos. Básicamente, ¿cuál es su función o su relación con la planta, no en taxones específicos? Los 4 de los que voy a hablar hoy son, primero, los patógenos. Sabemos que son antagonistas, se alimentan de tejidos vivos en el huésped y pueden causar un detrimento mayor o menor en la planta. Los hongos saprótrofos son comensalistas, se alimentan de materia orgánica muerta y podrían llegar a ser beneficiosos al degradar la hojarasca y promover ese recambio de nutrientes. Los epífitos se encuentran en la superficie, tanto de hojas como de raíz. Se alimentan de deposiciones que caen en la superficie y también son comensalistas. No se sabe demasiado, podrían tener un rol mutualista y se sabe que algunos pueden producir compuestos antimicrobianos, pero se sabe muy poco de cómo lo hacen. Y finalmente los hongos micorrízicos, que son los más conocidos, están en las raíces y establecen simbiosis con su huésped. Básicamente ayudan a captar agua y minerales a cambio de carbohidratos provenientes de la fotosíntesis y también pueden proteger contra patógenos. Concretamente los hongos micorrízicos, las plantas pueden establecer muchos tipos de asociaciones micorrízicas. Yo en nuestros estudios voy a hablar de asociación o de tipo micorrízico de cada una de las especies, porque no tenemos la comunidad fúngica de micorrizas, la tendremos en algún momento. Ahora simplemente vamos a hablar como un rasgo funcional de la planta. Normalmente las asociaciones micorrízicas más comunes que existen son las endomicorrizas y las ectomicorrizas. Se diferencian porque viven fuera o dentro de la célula y tienen estrategias distintas para ejercer sus funciones en el huésped, básicamente. Además, en estudios previos que hemos hecho, hemos visto que las plantas son quienes filtran las comunidades fúngicas. En este estudio analizamos las hojas, las comunidades fúngicas de las hojas, y vimos que cada planta puede hospedar comunidades fúngicas bastante distintas entre sí. Incluso observamos que había rasgos de las hojas que actuaban como filtros bióticos en el ensamblaje de toda la comunidad fúngica, independientemente del gremio fúngico. Por ejemplo, el hábito de la hoja, si era caduca o perenne, o el indumento, si era glabra o pubescente, podían actuar como filtros temporales o físicos al ensamblaje de los hongos en las hojas. Entonces, una vez supimos cómo se ensamblan estas comunidades, o un poquito más de estas, podemos plantear preguntas más a nivel de comunidad, de ecología de comunidades. Para desentrañar el papel que juegan los hongos en el reclutamiento, la primera pregunta que nos hacemos fue si la similitud de las comunidades de hongos asociados a raíces y a hojas influye en las interacciones que se establecen entre adultos y reclutas. Básicamente, si plantas con comunidades más parecidas o más distintas entre sí establecen más o menos interacciones. Las hipótesis posibles que pudimos plantear fue que la primera de todas es muy intuitiva. El éxito de reclutamiento debería ser menor en plantas con comunidades similares de hongos patógenos. Básicamente esto responde a una hipótesis llamada hipótesis de Janssen y Connell, que postula que cuando los individuos están en estadios muy tempranos de vida y se reclutan en altas densidades o cerca de adultos con específicos, tienen menor probabilidad de sobrevivir, ya que comparten antagonistas comunes. De esta manera, este era el efecto más claro que podíamos esperar. Las siguientes hipótesis son, esperábamos que el éxito de reclutamiento sea mayor en plantas con comunidades similares de epífitos si estos ejercían como mutualistas, y no esperábamos ningún efecto de los saprótrofos, ya que son comensalistas, bastante generalistas y básicamente están allí sin hacer nada.
La segunda gran pregunta que voy a explicaros hoy aquí, que nos preguntamos fue si la riqueza o la diversidad de hongos asociados a una planta condiciona su capacidad de reclutar o su capacidad de ser reclutada en la comunidad natural. Básicamente esperamos que especies con más riqueza de patógenos no sean buenas reclutadoras, no sean buenas adultas, ni bueno ni malo, pero bueno, que haya menos reclutas bajo su copa. Y después, que especies con más riqueza o diversidad de saprótrofos o epífitos presenten un mayor banco de reclutas, suponiendo que estos puedan tener un efecto beneficioso. Bien, nuestra zona de estudio es el Parque Natural de Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas, y la Sierra Sur de Jaén, como todos conocéis ya aquí, son bosques de pino, encina, con un sotobosque muy rico en especies arbustivas, y allí es donde recolectamos información, un montón de datos. Primero, mediante redes de reclutamiento recolectamos información de la frecuencia de interacciones adulto-recluta y de la cobertura de las especies, básicamente estableciendo transectos de 10 por 50 metros y captando toda la información necesaria. No me voy a meter en el muestreo, pero va más o menos así. En las mismas zonas recolectamos hojas y raíces de hasta 25 especies leñosas distintas. Los análisis son distintos porque el set de datos de plantas es distinto y porque se ha hecho en momentos distintos, entonces va por separado. ¿Irá junto en algún momento? Sí, ahora mismo no. Y finalmente se extrajo y se secuenció el ADN fúngico de todas esas muestras. Los análisis que se hicieron son dos análisis distintos para dos preguntas distintas. El primer análisis es un análisis a nivel de pares de especies, por así decirlo. Y es que realmente el conjunto de interacciones adulto-recluta en toda la comunidad natural se puede sintetizar en lo que es una matriz de reclutamiento, que se construye a partir de datos de la frecuencia de cada una de las especies recluta que están en filas. Me falta también una cosa de estas. Bajo cada especie adulta. A partir de aquí podemos obtener información. Puedes usar el ratón, entonces. Bueno, pero en verdad sí. Es que al final hago así. Si no, ya lo usaré. Bueno, eso, a partir de aquí podemos obtener información, por ejemplo, a nivel de celda, donde básicamente vemos el número de veces que dos especies interactúan, establecen una interacción, una recluta a la otra. Si binarizamos la matriz, obtenemos directamente la probabilidad de interacción, si ha sucedido o no. Esta va a ser nuestra variable respuesta para responder a la primera pregunta. Voy a empezar además con las hojas y ya directamente con resultados. Básicamente, lo que observamos en el eje de las X tenemos la disimilaridad de las comunidades fúngicas de las hojas, tanto de epífitos como patógenos como saprótrofos. Y en el eje de la Y, la probabilidad de reclutamiento entre pares de especies. Lo que observamos básicamente es que pares de especies con comunidades de hongos patógenos y saprótrofos más distintas, que se parecen menos, tienden a reclutarse, tienen más probabilidad de reclutarse la una a la otra. Esto es justamente lo que nos esperábamos en caso de los patógenos, pero no es tan intuitivo en caso de los saprótrofos, fue un efecto que no íbamos a intuir. La explicación, o una de las posibles explicaciones, es que quizás este efecto negativo en el reclutamiento de los saprótrofos es un efecto indirecto ligado a la actividad patogénica. Son hongos que se alimentan de materia orgánica muerta, podrían estar beneficiándose de ese input de materia orgánica muerta proveniendo de una infección patogénica. Incluso sabemos que algunos pueden acelerar la senescencia de las hojas, incluso mutar y cambiar de gremio fúngico cuando hay ciertos cambios químicos en las hojas. Cambios químicos que se pueden dar en una infección. O sea, los saprótrofos pueden pasar a ser patógenos si les va mal. ¿Eso podría ser una explicación? Puede ser. En cambio, vemos un efecto totalmente contrario de los epífitos. Vemos que cuanto dos plantas tienen comunidades de epífitos más distintas, tienen menor probabilidad de interaccionar. Esto lo que nos indica es que los epífitos sí podrían estar actuando como mutualistas, quizás
previniendo contra ciertos patógenos, incrementando las defensas de la planta, produciendo metabolitos secundarios. Las maneras son muchas, no las sabemos, pero vemos que sí que están teniendo un efecto en el reclutamiento. Bien, cuando testamos la frecuencia, que es el número de veces que interactúan, solo vemos un efecto significativo por parte de los patógenos. Entonces, estos no solo están filtrando las interacciones adulto-recluta, sino también la densidad de la interacción. Lo que podemos sacar de aquí es que los patógenos, incluso estando en las hojas, tienen un claro efecto en quién se va a reclutar o cuál va a ser la interacción que se ve en el medio natural. Y esto es bastante curioso. Bien, en el caso de la raíz, solo he ploteado los patógenos porque es lo único que nos salió en los modelos. Es la misma historia, la disimilaridad de hongos patógenos de la raíz en el eje de las X y la probabilidad de par de especies de interactuar en el AI, y vemos el mismo efecto. Vemos que tanto arriba como abajo los patógenos están filtrando las interacciones, están impidiendo que ciertas plántulas sobrevivan y se dé una interacción que podamos observar. Curiosamente, lo que no... Vimos una tendencia semi-significativa, pero bastante divertida de explicar, de que en la frecuencia de reclutamiento, este efecto de los patógenos de la raíz es solo vigente cuando los reclutas están asociados con endomicorrizas. Es decir, cuando un recluta está asociado con ectomicorrizas, ese efecto de los patógenos no parece afectarle tanto. Esto puede explicarse porque las ectomicorrizas forman mantos fúngicos que actúan como barreras físicas que quizá podrían estar impidiendo la colonización por patógenos, y además también barreras químicas produciendo enzimas y también metabolitos secundarios, por lo que esto podría ser una posible explicación, quizá una mayor capacidad de protección contra patógenos. Bien, pasamos a la segunda pregunta, entonces, un análisis a nivel de especie, porque es una pregunta a nivel de especie. Volviendo a las matrices, a partir de la matriz de reclutamiento también podemos obtener distintos aspectos de reclutamiento a nivel de especie, como por ejemplo la contribución al banco de reclutas, es decir, cómo una especie puede modelar la composición o la abundancia del banco de reclutas, o la estructura del banco de reclutas, es decir, cómo el reclutamiento de una especie se puede ver modelado por la presencia de otras en la comunidad. Estas van a ser nuestras variables respuesta y vamos a ver si la riqueza o la diversidad de hongos altera estos parámetros. Empezamos por las hojas otra vez. Vimos que especies con más riqueza de epífitos en sus hojas tienen una mayor contribución al banco de reclutas, es decir, es más denso. Esto lo que acaba es de afianzar un poco que los epífitos pueden estar actuando como mutualistas, no son solo comensalistas, o quizá no todos los epífitos, pero hay algunas especies que quizás están llevando un rol o tienen la capacidad de proteger, o quizás por espacio, por competencia, no lo sabemos, pero ejercen un rol positivo en lo que es beneficio al banco de reclutas. Curiosamente también observamos un efecto de los saprótrofos, entonces plantas con más diversidad de saprótrofos en sus hojas tienen una mayor contribución al banco de reclutas. Esperábamos un efecto negativo, porque hemos visto ese efecto negativo entre pares de especies. Entonces, podemos decir que los saprótrofos quizás tienen un rol dual. Por una parte, entre pares de especies contribuyen indirectamente a ese efecto patogénico, pero una vez quizás la hoja cae al suelo, una diversidad más grande de saprótrofos puede estar ligada a una mayor degradación de la materia orgánica, liberación de nutrientes y un posible beneficio a aquellos reclutas que estén creciendo bajo esa copa, reclutas que hayan superado ese filtro patogénico. Y eso no está mal. No es que lo diga yo, pero bueno. Bueno, acabando entonces con las raíces, observamos cosas parecidas, todo con la contribución
al banco de reclutas, vimos que especies con más riqueza de saprótrofos en sus raíces estaban relacionadas con una mayor contribución al banco de reclutas, un banco de reclutas más denso. Esto tiene un sentido parecido al que hemos ido hablando, esa degradación de materia orgánica. Y en el caso del tipo micorrícico, vimos que especies asociadas a ectomicorrizas también tenían un banco de reclutas más denso, curiosamente. Y esto puede estar explicado por ese efecto de esa mejor protección contra patógenos, pero también porque sabemos que las ectomicorrizas tienen una buena capacidad de movilizar nitrógeno y fabricar enzimas que aumentan la fertilidad del suelo, y eso podría estar mejorando o quizás beneficiando a aquellos reclutas que estén creciendo en ese suelo. Finalmente, vemos lo que esperábamos, que es un efecto a nivel de especie de los patógenos, concretamente de la raíz. Y vimos que especies de planta con más riqueza de patógenos tienen un banco de reclutas menos denso y además se reclutan bajo menos especies. Eso lo que nos dice es que quizás la raíz puede ser un orgánulo bastante más fácil de colonizar cuando una especie es diana de muchos patógenos distintos. Básicamente lo que vemos es que en el caso de las raíces los patógenos sí tienen un efecto a nivel de estructura del banco de reclutas. Un efecto quizás porque quizás también son más generalistas que los hongos de las hojas, no sabemos, pero vamos a ir por vamos a tirar por ahí. El mensaje final de esta charla es que efectivamente, y aunque no lo parezca, los hongos que se asocian a las plantas sí desempeñan un papel en la dinámica de la comunidad natural, influyendo en estas interacciones adulto-recluta y a nivel de especie también contribuyendo a estructurar el banco de juveniles. A partir de aquí pues surgen un montón de preguntas, y como por ejemplo, ¿qué pasa cuando veamos todas las posibles capas de interacciones a la vez, ¿no? Muestreando todo el individuo arriba y abajo y en el centro y en todos lados? Pero bueno, esto está por ver. Muchas gracias a las jornadas de ecología de la Universidad. Ha sido muy bien. Queda tiempo para un par de preguntitas. Venga. No sé si ya no nos... Yo creo que el personal no está jugando. Seguro que hay preguntas. Como tengo que cambiar la presentación, la probabilidad de reclutamiento de la tenéis porque marcabais plántulas de supervivencia a un número de años. No, básicamente se llama probabilidad de reclutamiento a que haya habido una interacción o no. Es básicamente a partir de la matriz tú obtienes ese número y lo llamamos así, pero quizá no es exactamente eso. Pero la plántula que se recluta estaba entonces bien establecida. Claro, como tiramos tantas redes, al final podemos, o sea, eso es un colapso de todas las... Pero sí, o sea, al final la gracia es replicar constantemente estos plots para ver si esa interacción existe o no existe, segurísimo, a lo largo de muchas réplicas, muchas réplicas, una tarea casi a veces, bueno, sí, siempre, pero sí. No lo hemos seguido en el tiempo, eso estaría chulísimo hacerlo, realmente. Sí. Pero solo siempre lo dice Julio, que quiere seguir las cosas. Necesitamos 2 vidas más. Sí, básicamente. 2 Matías Pras, como decía. Necesitamos 5 Matías Pras, sí. Pero molaría haber seleccionado y haber seguido a los individuos totales. Sí, esto es solo observacional de algún momento dado. Y se puede remostrear ahora, volveremos a remostrear las cosas para ver efectos del cambio climático y tal, no he hablado de eso, no quiero. Además, cambio climático es muy triste, pero sí, eso sería ideal. Quizás sí, ¿sabes? Se tiene que empezar desde el principio, o sea, desde ya cuando... Yo contrato para que te vean. Eso, ¿no? No. Me encantaría marcarlos y seguirlos. Pero bueno, yo me estoy yendo como para mi sitio.